La cámara respira como una bestia viva, con sus muros de mármol brillando bajo el parpadeo de las lámparas de aceite. Las sombras se deslizan por el suelo, enroscándose alrededor de los tobillos de una joven novia romana que permanece inmóvil, descalza, con su estola temblando contra la piel. El aire huele a incienso, sudor y al frío metálico del bronce. Tres hombres, funcionarios del imperio, la observan con la indiferencia de estatuas, su silencio más pesado que los arcos de piedra sobre ellos, ¿no? El nudo de su cinturón nupcial se tensa como si percibiera su miedo. Ella conoce la verdad de esta noche, no le pertenece y nunca lo ha hecho. Siente que su corazón asciende como un animal atrapado mientras unas manos se aproximan, mientras la autoridad se inclina, mientras un ritual más antiguo que su propio nombre se prepara para reclamar su cuerpo. Y en esa quietud sofocante surge una pregunta desde la oscuridad. ¿Cómo pudo una civilización que veneraba la ley y el orden exigir un rito de noche de bodas tan aterrador que Roma intentó borrar toda huella de él? Para comprender el peso de aquella habitación, debes retroceder a un mundo donde Roma se cubría de mármol, disciplina y orgullo. Calles adornadas con arcos triunfales narraban historias de conquista. Los eruditos alababan su sistema legal como la columna vertebral de la civilización. Pero bajo esas superficies pulidas vivía una verdad mucho más antigua y oscura, una verdad que gobernaba la vida de cada mujer desde el momento en que respiraba por primera vez. En este mundo, el matrimonio no era un lazo de afecto, sino una transacción de linajes, alianzas y necesidad política. Una hija nacida en una familia patricia no se pertenecía a sí misma, ni siquiera nuspera a sus padres, pertenecía a la maquinaria del Estado, siempre vigilante. Roma clasificaba los matrimonios como herramientas, con farreatio para la sangre noble, que sometía a la mujer a la autoridad espiritual del esposo, coemptio para quienes eran transferidas simbólicamente como propiedad, usus para aquellas absorbidas por el tiempo y la convivencia. Cada vía exigía obediencia, cada vía despojaba elección, pero el rito más sagrado y el más temido era el reservado para las familias cuyo linaje importaba a los propios dioses. Allí, en ese ámbito protegido por columnas y sacerdotes, nació la ceremonia de la noche de bodas, un secreto que Roma trató más tarde de enterrar bajo siglos de historia reescrita. La joven que ahora tiembla en aquella cámara había sido preparada para este momento desde la infancia. Sus tutores le enseñaron que el silencio era virtud, que la postura era arma, que la obediencia era supervivencia. Los sacerdotes examinaron su cuerpo bajo el pretexto de pureza divina. Las mujeres mayores le susurraron advertencias disfrazadas de bendiciones, y a medida que se acercaba el día, cada gesto suyo era observado por quienes creían que su cuerpo podía fortalecer o mancillar el tejido espiritual del imperio. Afuera, Roma celebraba bodas que parecían espléndidas y nobles, llenas de cantos y antorchas encendidas en honor a los dioses. Pero ahora estás al borde de la verdad. Detrás de cada voto había una expectativa, detrás de cada bendición un control, y detrás de cada celebración un ritual tan perturbador que generaciones posteriores hicieron todo lo posible por ocultarlo. Mucho antes de que se encendieran las lámparas de aquella cámara sofocante, la niña destinada a estar allí ya había iniciado su descenso silencioso hacia las expectativas más profundas de Roma. Podrías imaginar la infancia como un espacio de risas y pequeños actos de rebeldía, pero la suya tenía forma de corredor estrecho, vigilado por reglas que ella jamás eligió. Desde muy pequeña aprendió a caminar sin hacer ruido porque el sonido implicaba independencia. Aprendió a bajar la mirada porque mirar a los hombres a los ojos sugería igualdad. Cada gesto, cada respiración, cada milímetro de su postura era corregido por tutores contratados no para educar su mente, sino para disciplinar su cuerpo. Sus manos guiaban sus hombros, su mentón, la forma de moverse, la esculpían como a un recipiente, un símbolo, una promesa, no una persona. Comprendió que cualquier desviación, cualquier chispa de personalidad, cualquier deseo propio, podía interpretarse como impureza, la mancha más imperdonable para una novia patricia. Las mujeres de su rango no eran criadas para vivir, sino para preservar una fachada, virtud, silencio, sumisión. Puedes verla ahora, sentada en el borde de su lecho, dedos entrelazados, ensayando cómo permanecer inmóvil, incluso cuando el corazón parecía delatarla. Con el tiempo las paredes se cerraron aún más. Sus rutinas eran vigiladas, la comida, el sueño, las visitas. Salir de casa era raro, hablar con cualquier hombre ajeno a su familia, impensable. Roma la envolvía en suavidad, textiles finos, luces cálidas, voces amables, pero la suavidad no dejaba de ser una jaula. Cuando se acercó el día de su iniciación, las transiciones se volvieron más brutales en su sutileza. Sacerdotisas visitaron su estancia para realizar lo que llamaban exámenes rituales. Afirmaban que los dioses exigían certeza, certeza de su pureza, certeza de que había sido protegida de toda tentación terrenal.
Ella yacía inmóvil sobre esteras trenzadas mientras manos trazaban patrones simbólicos sobre su piel y el aroma espeso de la mirra llenaba sus pulmones hasta hacerla sentir que su propio aliento ya no le pertenecía. A su alrededor, cánticos subían y caían como una marea destinada a borrar cualquier rastro de humanidad. La noche previa a su boda fue conducida a un patio aislado, donde mujeres ancianas prepararon su cuerpo. Le trenzaron el cabello en nudos intrincados que tiraban de su cuero cabelludo. Frotaron sus brazos con aceite hasta que brilló como una estatua. Y luego llegó el cinturón, el cingulum, su nudo sagrado, apretado con firmeza alrededor de su cintura como si también atara su futuro. Las ancianas lo ajustaron sin expresión, pero su silencio revelaba generaciones que habían sentido ese mismo terror. Mientras las antorchas del patio agonizaban, comprendió algo escalofriante. Todas esas mujeres habían sido ella. Todas habían temblado, suplicado o gritado dentro de cámaras donde nadie escuchaba. Todas habían sobrevivido no por elección, sino por rendición. ¿En qué momento, te preguntas, una niña se convierte en novia en la antigua Roma? Cuando el cinturón se cierra sobre su cintura, cuando las sacerdotisas la declaran pura, o mucho antes, cuando el imperio decide que su valor reside únicamente en lo bien que puede obedecer. Fuese cual fuese la respuesta, cuando entró en la cámara nupcial, su miedo no era nuevo. Era simplemente la forma final de una vida entera preparándola para perderse. El banquete nupcial había terminado horas antes, pero los ecos de las risas parecían pertenecer a otro mundo, uno que ella solo había visto desde detrás de su velo. Los sirvientes la guiaron por corredores iluminados por antorchas que se inclinaban con la corriente de aire como si también reconocieran el destino que la aguardaba. Cuanto más profundo avanzaba dentro del complejo del templo, más denso se volvía el aire, pesado de incienso, cargado de expectativa, saturado de un silencio que no permitía respirar esperanza. Cuando las puertas se cerraron detrás de ella, la cámara devoró los últimos rastros de celebración. No la siguieron ni música ni susurros de consuelo. Solo hombres cuya función no era bendecir su unión, sino presenciar un ritual que Roma consideraba sagrado. La novia se situó en el centro de la estancia con los pies sobre el mosaico frío. Su pulso golpeaba como olas contra piedra. 3 figuras con túnicas ceremoniales la observaban. Sus rostros no mostraban crueldad ni compasión. Para ellos no era una persona al borde del miedo. Era un recipiente que Roma pretendía remodelar. Se acercaron lentamente. El roce de sus vestiduras sonó como hojas agitadas por una tormenta. Uno extendió la mano hacia su cintura, hacia el cingulum anudado según el nudo de Hércules, símbolo de fuerza, fidelidad y unión entre familias. Pero esa noche significaba otra cosa, control. El nudo se resistió, como si quisiera protegerla, pero los dedos, acostumbrados a la autoridad, lo dominaron. La cuerda se tensó brevemente y luego cedió. El sonido de las fibras deslizándose llenó la cámara como un susurro gélido que le paralizó el estómago. Su aliento se detuvo. El cinturón no simplemente cayó, descendió como un veredicto. Los hombres retrocedieron, no por respeto, sino para marcar una transición. Hasta ese instante ella había sido pura bajo la autoridad de su padre. Ahora pertenecía a otro ámbito, uno gobernado por el ritual, observado por ojos entrenados para ignorar el sufrimiento. Uno de los oficiantes levantó una hoja ceremonial. Su punta brilló mientras flotaba sobre los últimos hilos que sujetaban su estola. La hoja no tocó su piel, pero el frío que emanaba de ella hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. Cada movimiento era lento, deliberado, ritual. Palabras en latín antiguo se deslizaron por la sala. Fórmulas diseñadas para sonar sagradas pero cargadas de posesión. Su mente se retiró hacia adentro, lejos de las lámparas parpadeantes, lejos de los hombres y del terror que le oprimía el pecho. Recordó las manos temblorosas de las mujeres que habían ajustado su cinturón horas antes. No temblaban por la edad, temblaban por memoria. La hoja cortó el último hilo. La túnica se aflojó, deslizándose por sus hombros. El aire nocturno, frío y despiadado, tocó su piel desnuda como una mano indiferente. Ninguno de los hombres apartó la mirada. Debían presenciar, debían confirmar, debían garantizar que lo que Roma exigía se cumpliera al pie de la letra. Y en ese instante solo un pensamiento atravesó su mente. Este es el momento al que conducían todas aquellas advertencias susurradas. Su mirada se elevó hacia el techo, donde los dioses pintados la observaban con ojos indiferentes. ¿Aprobaban aquello? ¿Les importaba? ¿O los rituales de los hombres se habían alejado tanto de lo divino que hasta los dioses habían decidido apartar la vista? El ceremonial continuó. Voces recitaron sobre su cabeza inclinada palabras que la declaraban un canal para el linaje, la política y la pureza imaginada del imperio. Sintió el peso de esas palabras más que el de las manos que la guiaban, que la posicionaban, que reclamaban un futuro en el que ella no tenía voz. Podrías imaginar la habitación girando, pero no lo hacía. Todo estaba dolorosamente quieto. Era justamente esa quietud lo que hacía
la experiencia insoportable. La quietud no permitía escapatoria, y cuando la última declaración resonó en la cámara, una verdad se instaló en sus huesos. Aquella noche no era una celebración de vida, sino un ritual de rendición, un ritual tan perturbador que Roma, siglos después, intentaría borrarlo de su memoria como quien limpia una mancha vergonzosa del mármol. Cuando el amanecer tiñó los corredores del templo, el frío parecía aún más profundo. Roma despertaba con normalidad, mercaderes voceando precios, caballos golpeando el pavimento, ciudadanos llenando el foro, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Pero dentro de la cámara, donde las sombras todavía se aferraban a las paredes, la novia permanecía acurrucada al pie del lecho ceremonial, con la respiración temblorosa y los dedos recorriendo las marcas que el ritual había dejado sobre su piel, no heridas, no moretones, algo más profundo, algo invisible, algo mucho más difícil de sanar. Nadie le preguntó cómo se sentía, nadie debía hacerlo. Los sirvientes entraron con la mirada baja, ajustando su velo y sus prendas, para prepararla para la segunda mitad del rito, su presentación en la casa de su esposo. Para ellos, su silencio era obediencia, un estado esperado, incluso deseable. Pero la verdad era otra. No hablaba porque temía que si abría la boca, la habitación se llenaría con el sonido de algo rompiéndose. Las voces de los oficiantes aún resonaban en su mente. Su canto, que debía haberlas santificado, se había grabado en ella como hierro ardiente sobre arcilla húmeda. Cada vez que recordaba las frases, la garganta se le cerraba, como si el propio imperio presionara contra su respiración. La nueva familia la recibió con curiosidad. Una novia patricia era un símbolo de fortuna y prestigio, ¿no? Una pieza valiosa en el tablero político. Las matronas observaron su quietud y la interpretaron como modestia, sin darse cuenta o sin querer admitir que el vacío en sus ojos no era humildad, sino shock. Los sirvientes jóvenes murmuraban en los pasillos, diciendo que era afortunada, que había entrado a un linaje poderoso. Confundían su temblor con emoción. Pasaron los días. A veces ella vagaba por el patio interior, donde la luz del sol filtrada entre las enredaderas calentaba las baldosas, pero ni siquiera ese calor lograba derretir lo que el ritual había congelado dentro de ella. Por las noches despertaba abruptamente con el corazón desbocado, convencida de escuchar el deslizamiento de una cuerda o pasos acercándose con aquel ritmo lento, ceremonial. Apretaba las sábanas y tragaba los gritos que no tenían cabida en la vida de una matrona romana. Su marido, aunque no era cruel, la observaba con el desapego de quien considera que el miedo es parte inherente de la naturaleza femenina. La tocaba con suavidad, pero era la suavidad con la que se manipula un objeto ritual importante, valioso, ¿no? Pero no plenamente humano, y cada gesto le recordaba una verdad ineludible. Había sido remodelada en algo que Roma reconocía, no en algo que ella pudiera reconocer en sí misma. Sin embargo, bajo toda esa capa de silencio, algo más comenzó a nacer, una brasa mínima. Un pensamiento prohibido pero persistente. Empezó a mirar el mundo con nuevos ojos. Las vestales, aquellas mujeres aparentemente intocables, tampoco eran libres. La ley las castigaba con enterramiento vivo si alteraban su pureza. Las esclavas de la casa llevaban cadenas de otro tipo, las matronas ricas ocultaban su miseria bajo joyas y peinados imposibles. Allá donde mirara veía mujeres caminando como sombras proyectadas por leyes que jamás habían escrito. Una tarde, mientras permanecía junto al pequeño altar doméstico, se acercó una sirvienta anciana, una de las mujeres que había atado su cinturón nupcial. La mirada de la mujer se posó en las manos temblorosas de la joven esposa, y entonces en un susurro apenas audible dijo: «Has sobrevivido a lo que muchas no pudieron». No era consuelo, era reconocimiento, un hilo silencioso que unía a generaciones de mujeres marcadas por el mismo rito. En ese instante, la joven comprendió algo que Roma jamás habría permitido decir en voz alta. Aunque el imperio exigía su sumisión, no podía gobernar el territorio secreto de su mundo interior. Bajo capas de ritual, expectativas y silencio empezó a formarse una rebelión diminuta, no el tipo de rebelión que aparece en los poemas heroicos, sino la que nace en la memoria, en la lucidez, en negarse a permitir que el miedo defina la esencia de una persona. Y entonces se preguntó: ¿cuántas mujeres en Roma llevaban encendida esa misma chispa oculta? ¿Cuántas habían soportado rituales diseñados para quebrarlas, solo para descubrir dentro de sí una fuerza que nadie esperaba? Fuera cual fuera el número, una cosa era cierta: su despertar había comenzado. Y Roma, por más poderosa que fuera, no podía apagar un fuego que ni siquiera sabía que existía. Cuanto más profundizaba en su nueva vida, más evidente se volvía que el ritual que había soportado no era una crueldad aislada, sino una pieza más del engranaje político que Roma había construido mucho antes de su nacimiento. En el foro,
Los hombres debatían filosofía y justicia como si fueran guardianes eternos de la razón. Sin embargo, dentro de las cámaras privadas de las familias patricias, los matrimonios se forjaban como tratados y las mujeres se convertían en firmas selladas con carne. Su familia la había entregado a una dinastía cuyo nombre pesaba en el Senado, un linaje afilado por la ambición y protegido por alianzas entretejidas durante generaciones. Sentada tras celosías durante las reuniones domésticas, escuchaba conversaciones envueltas en cortesía pero latentes de cálculo. Se discutían disputas fronterizas, cosechas, elecciones, pero todo, absolutamente todo, giraba en torno a la sangre detrás de los hombres que hablaban. ¿Quién pertenecía a quién? ¿Quién se casaba con qué familia? ¿Qué hija podía ser intercambiada para sellar qué alianza? Comprendió entonces que nunca había sido escogida por amor, ni siquiera por compañía. Había sido posicionada como una pieza en un tablero de mármol destinada a moverse solo cuando otros lo ordenaran. Y lo más inquietante era que Roma no ocultaba esta realidad, simplemente la revestía de rituales tan antiguos y sagrados que cuestionarlos equivalía a desafiar a los dioses. Pero entre los rollos de pergamino, entre leyes y crónicas, existían silencios, vacíos, fragmentos arrancados deliberadamente, ritos suavizados en las versiones oficiales, historias borradas porque resultaban demasiado incómodas para la imagen gloriosa del imperio. El ritual que ella había padecido era uno de esos secretos, y en los meses siguientes descubrió por qué. En los archivos de su esposo, pergaminos que él apenas leía pero exhibía con orgullo, encontró indicios de un pasado que Roma ya no deseaba recordar. Había anotaciones de los primeros jurisconsultos que describían ceremonias en las que la presencia de testigos garantizaba la pureza del linaje. Otras mencionaban ritos destinados a asegurar la transferencia de la mujer del dominio paterno hacia la tutela espiritual de Roma. Textos vagos, delicados, evasivos, pero reveladores para quien supiera leer entre líneas. No se trataba de santidad, se trataba de vigilancia. Roma temía por encima de todo el caos, y para sus legisladores el caos empezaba en el cuerpo de una mujer, un espacio capaz de alterar herencias, alianzas o sucesiones. Controlar la noche de bodas, convertirla en un ritual público disfrazado de acto sagrado, era la forma de garantizar lo que más temían perder, la legitimidad. Su esposo pertenecía a una facción del Senado convencida de que la tradición, sin importar su costo humano, era la columna que sostenía el imperio. Para ellos, rituales como el que ella sufrió no eran brutalidad, eran salvaguardas. Una noche, oculta detrás de una celosía, escuchó a su esposo conversar con un magistrado visitante. Hablaban de una familia cuyo escándalo amenazaba con destruir alianzas. Su hija había huido antes del matrimonio, buscando refugio en el campo. Si esa desobediencia se propaga, advirtió el magistrado, Roma misma se resquebrajará. No hablaba con ira, hablaba con miedo. Y ese miedo lo explicaba todo, los vacíos en los archivos, los relatos suavizados, las historias borradas. Roma no podía permitirse parecer monstruosa, necesitaba parecer civilizada. Mientras escuchaba ocultándose en las sombras, comprendió la verdad más aterradora de todas. El imperio podía conquistar naciones, escribir leyes y erigir monumentos que rozaban el cielo, pero seguía sintiendo pánico ante una posibilidad diminuta, que una mujer, libre de elegir, pudiera alterar el orden construido por siglos. Y entonces surge la pregunta inevitable. ¿Puede considerarse fuerte una civilización que necesita encadenar a la mitad de su población para evitar que tiemblen sus cimientos? ¿Puede un imperio ser realmente poderoso si teme más el coraje de sus hijas que a los ejércitos de sus enemigos? Roma conocía la respuesta, por eso enterró la verdad. A los ojos del mundo, la ciudad eterna proyectaba armonía, un imperio gobernado por leyes, enriquecido por la filosofía, engalanado con arte y mármol. Los viajeros hablaban de foros llenos de debate, de termas cubiertas de mosaicos, de banquetes rebosantes de vino y música. Pero si observas con atención, si te detienes en los rincones donde Roma preferiría que nadie mirase, la ilusión empieza a fracturarse. Lo que ocurrió con aquella joven no fue un exceso excepcional, fue un síntoma, una revelación del mecanismo oculto que mantenía en pie la fachada de poder. El mundo ha idealizado las bodas romanas como ceremonias elegantes, llenas de antorchas, himnos y gestos solemnes dedicados a los dioses, pero cuando comparas esas imágenes románticas con los susurros conservados en textos fragmentarios y memorias transmitidas entre mujeres, la máscara se resquebraja. La realidad era mucho más dura. Las mujeres no eran compañeras en el matrimonio, sino canales de linaje, moneda para pactos políticos, piezas en un rompecabezas hereditario que solo los hombres tenían derecho a armar, y Roma no estaba sola. En las vastas tierras persas, las familias nobles también imponían rituales que subrayaban la sumisión más que la celebración. Existen relatos de novias inspeccionadas por sacerdotes o ancianos
para confirmar su aptitud como portadoras del futuro dinástico. Más al sur, en los templos de Egipto, niñas dedicadas a los dioses sufrían purificaciones tan severas que incluso sus identidades se desvanecían, sustituidas por nombres impuestos por sacerdotes que las consideraban ofrendas vivas, culturas distintas, símbolos distintos, pero el mismo miedo, el temor a que una mujer, si se la dejaba elegir, desordenara el mundo que los hombres habían construido. Lo que diferenciaba a Roma no era la crueldad, sino el esfuerzo monumental por borrar las pruebas. Mientras persas o egipcios dejaron testimonio de sus ritos en tablillas y templos, Roma reescribió su propio pasado. Hablando ceremonias, omitió detalles, convirtió actos de control en metáforas simbólicas. Los historiadores que llegaron siglos después solo hallaron ecos, menciones confusas de testigos en la cámara nupcial, alusiones a ceremonias de transferencia, frases tan veladas que parecían inocuas a primera vista. Pero la verdad sobrevivió en los silencios. La joven esposa llevaba consigo el peso de aquella noche mucho después de que los oficiantes declararan completado el ritual. No se trataba solo de marcas en la piel, ni del silencio impuesto sobre sus costillas como una segunda jaula. Era algo más profundo, la forma en que se movía por la casa de su esposo, cautelosa, medidas sus palabras, temerosa de cometer un gesto que pudiera interpretarse como desafío. Las mujeres que la rodeaban la reconocían al instante, no por lo que decía, sino por lo que callaba. Compartían una herida antigua, heredada, nunca pronunciada. El silencio que Roma imponía no se transmitía por palabras, sino por gestos. Por generaciones, madres e hijas aprendieron a reconocer señales invisibles. El leve endurecimiento de la mandíbula cuando alguien recitaba un canto nupcial, el temblor casi imperceptible al oír una cuerda deslizarse sobre la tela, la respiración acelerada cuando un sacerdote se acercaba demasiado. Estas señales eran los ecos de rituales que el imperio prefería fingir que nunca habían existido, y aunque el tiempo arrastró los monumentos de Roma hacia museos y libros, lo que no desapareció fue la arquitectura psicológica que había construido alrededor de las mujeres. A través de los siglos y a través de continentes persistió una idea casi idéntica, que la pureza debía ser vigilada, que el linaje debía ser protegido, que el cuerpo de una mujer debía pertenecer a alguien más. Puede que hoy camines por calles modernas donde la libertad parece un derecho natural, pero si observas de cerca, las sombras romanas siguen ahí. ¿Cuántas tradiciones aún juzgan a las mujeres más severamente que a los hombres? ¿Cuántas familias siguen tratando el matrimonio como un acuerdo estratégico? ¿Cuántas sociedades todavía asocian el honor con el control? Roma enterró su ritual, sí, pero lo que enterró, sobre todo, fue un modelo mental, un modelo que enseñó a civilizaciones enteras a temer la autonomía femenina. Un modelo cuyos efectos todavía se deslizan, silenciosos a través del mundo. Y entonces surge la pregunta que Roma habría querido que jamás nos hiciéramos. Si un pasado tan oscuro pudo ser borrado con tanta eficacia, ¿cuántas sombras seguimos heredando sin darnos cuenta de su origen? Si despojas a Roma de su mármol, de sus arcos triunfales, de la retórica de sus filósofos y del estruendo de sus ejércitos, lo que queda no son sus victorias ni sus leyes, lo que queda son las historias de quienes vivieron bajo su peso. Historias como la de ella, historias tragadas por el silencio, historias que sobrevivieron únicamente porque se negaron a morir, incluso cuando el imperio exigía su entierro, y al deshilarlas, al permitir que vuelvan a respirar, algo se vuelve evidente. Lo que Roma hizo con sus hijas no fue un simple error antiguo, fue un manual, una estrategia para sostener el poder, obediencia obtenida, voces apagadas, rituales diseñados para enseñar a cada generación que el sufrimiento era tradición y que la tradición era virtud. Pero dentro de esa tragedia se ocultaba una lección tan peligrosa que Roma intentó borrarla, una lección que aún importa hoy, porque cuando observas a aquella novia, pequeña, temblorosa, obligada a un rito que jamás eligió, ves algo más que una víctima, ves las grietas del propio imperio. El ritual destinado a quebrar su espíritu revelaba irónicamente el miedo más profundo de Roma, que ningún sistema de control es eterno por más sagrado que se declare, por más leyes que lo sostengan. Las fisuras empiezan siempre con una mujer que recuerda demasiado, que ve demasiado, que se atreve, aunque sea en silencio, a resistir. Su historia demuestra que los rituales de opresión no se perpetúan porque sean poderosos, se perpetúan porque resultan familiares. Roma normalizó su crueldad con tanta perfección que generaciones enteras crecieron creyendo que el sufrimiento era tradición y que la tradición era virtud. Y sin embargo, si escuchas con atención, entre las grietas de la historia oirás los susurros de mujeres que cuestionaron esa lógica, incluso cuando carecían del poder para romperla. Su duda fue el comienzo del desmoronamiento del imperio, no en el campo de batalla, no en el Senado, sino en los espacios invisibles donde las mujeres empezaron a comprender
que su miedo tenía un origen y que ese origen tenía nombre. Y cuando comparas su mundo con el nuestro, las similitudes resultan incómodas, ¿no? Hoy puede que ya no existan oficiantes en cámaras ocultas, ni nudos arrancados de una cintura temblorosa mientras testigos observan. Pero las sombras siguen ahí, vivas, persistentes, camufladas. Hay tradiciones que aún juzgan el cuerpo femenino con mayor severidad que el masculino. Hay familias que aún negocian matrimonios como si la felicidad fuera secundaria ante la reputación. Hay instituciones que aún dictan quién merece libertad, quién debe callar y quién puede ser sacrificado en nombre de la estabilidad. Esta es la parte de la historia que Roma esperaba que nunca saliera a la luz. La verdad de que sus sombras no desaparecieron con su caída. Simplemente se dispersaron, instalándose en lugares que jamás conocieron al imperio, pero sí heredaron sus miedos, ¿no? Y así, la enseñanza deja de ser solo histórica y se vuelve profundamente personal. La libertad no es un estado natural, sino una conquista, una resistencia, una recuperación. El despertar silencioso de aquella joven, su decisión íntima de no dejar que el terror definiera su mundo interior, es el mismo despertar que cada sociedad debe experimentar si pretende romper las cadenas que arrastra desde hace siglos. Pregúntate, ¿cuántas tradiciones alabadas como hermosas o sagradas esconden aún la lógica del control bajo su superficie? ¿Cuántas costumbres existen no para elevar a las personas, sino para mantener intacta una jerarquía que alguien teme perder? ¿Cuántas historias, como la de ella, permanecen sin contarse porque narrarlas obligaría a enfrentar verdades incómodas sobre quién se beneficia del silencio? Si algo enseña el pasado, es esto. Las civilizaciones caen no cuando un enemigo las derriba, sino cuando insisten en conservar rituales que dañan más de lo que cohesionan. No se derrumban desde fuera, se oxidan por dentro, y si algo debe enseñarnos el futuro es lo siguiente: la única forma de romper un ciclo es nombrarlo, mirar de frente a las sombras incluso cuando incomodan, aceptar que el camino hacia adelante no se construye desde el orgullo sino desde la comprensión. La historia de ella no es un vestigio arqueológico, es un espejo, y cuando te atreves a mirarlo, cuando permites que el eco de su dolor ilumine las estructuras que aún hoy sostenemos, surge una pregunta inevitable, insistente, imposible de ignorar. ¿Qué estás permitiendo que continúe en tu mundo? ¿Simplemente porque siempre ha estado ahí? Y así, su historia, enterrada durante siglos bajo los mitos pulidos de Roma, vuelve a alzarse no como una acusación, sino como un recordatorio, porque los imperios pueden caer, sus monumentos pueden desmoronarse, sus leyes pueden convertirse en polvo, pero las experiencias de quienes fueron silenciados bajo su peso siguen resonando, persisten, insisten, exigen ser escuchadas. Al entrar con ella en aquella cámara, al presenciar el rito que Roma trató de borrar, has quebrado el mismo silencio que permitió que esa oscuridad perdurara durante generaciones. Recordar es un acto de rebelión, comprender es un acto de resistencia, y contar estas verdades olvidadas es, por fin, permitir que la historia sea honesta. Si este viaje por las sombras de Roma te ha conmovido, si deseas seguir desenterrando episodios que la historia intentó sepultar, si quieres acompañar a quienes se atreven a iluminar lo que otros prefirieron ocultar, entonces habla de ello, compártelo. Haz que más ojos vean lo que yacía bajo el mármol. Y si quieres seguir adentrándote en los relatos prohibidos, suscríbete, deja tu comentario y únete a las voces que se niegan a permitir que el pasado siga enterrado.